Estimados jóvenes, buenas tardes. Bueno, sobre todo en la clase de responsabilidad social, uno de los temas principales a revisar es la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? El filósofo François Vallée hace una fuerte crítica a las universidades y dice que de manera formal no se nos está enseñando a calcular nuestra huella ecológica. ¿Qué es esto? Es la huella del impacto de desperdicios y usos de la energía, de los diferentes tipos de energía, como es la energía eléctrica, el agua, perdón, a otro tipo de huellas. Entonces, tenemos que el mal uso de esta puede tener un impacto a nivel personal, social o industrial. Y el autor propone que deberíamos de aprender a calcularla. Pero antes de calcularla, vamos a hablar de qué se trata y vamos a pensar que nada de lo que no se puede medir no se puede cambiar. Esta es una situación básica. Tendríamos que aprender a calcular cuánto es que estamos gastando. Esto se propone desde la huella ecológica, para de ahí, con estas mediciones, entonces plantear qué hacer para disminuirla. Vamos a ver aquí alguna definición de la huella ecológica para irnos sobre la teoría. Es un indicador de sostenibilidad a nivel internacional. En el contexto económico existe desde hace ya tiempo como un indicador usado y aceptado mundialmente desde el Producto Interno Bruto. Sin embargo, frente a los nuevos desafíos que se nos presentan, necesitamos completar la información para diseñar políticas. Entonces, hay que medir lo que gastamos para poder entonces plantear y prospectar la disminución de las mismas. Es un indicador biofísico de sostenibilidad que integra el conjunto de impactos, dice, que ejercemos como una comunidad humana sobre nuestro entorno. Entonces, es un ejemplo simple. Si yo me baño en 10 minutos, yo tendría que calcular cuánto es el tiempo que tardo en bañarme con un contador de tiempo y luego disminuir mi impacto. Así de simple es. Solamente es cuestión de medir cuántos focos tengo prendidos a nivel empresarial, cuántos climas están prendidos, por ejemplo, ¿no? Cuántos kilómetros estamos recorriendo con la contaminación de los carros, de los transportes, de las fábricas, ¿sí? Los creadores del concepto son William Rees y Mathis Wackernagel. La huella ecológica se corresponde con el área del territorio ecológicamente productivo, cultivos, bosques, ecosistema acuático. Por ejemplo, la ingesta de carne o de pescados o de pollo tiene que ver con la contaminación que nosotros generamos sobre el planeta también. Incluso por eso hay movimientos veganos, vegetarianos, ¿no? También. Es fácil constatar nuestra responsabilidad en la contaminación del planeta y en el agotamiento constante y progresivo de los recursos naturales. Recordemos que los recursos naturales, en un paradigma positivista, se interpretaban como ilimitados, y actualmente, a partir de 1972 más o menos, haciendo una cruza de población con recursos naturales, nos damos cuenta que es completamente factible que el agotamiento de los recursos naturales se dé. Este indicador entonces tiene como un objetivo evaluar el impacto sobre la Tierra en un determinado modelo o forma de vida, consecuentemente a su grado de sostenibilidad. La filosofía de este cálculo de la huella tiene que ver con la idea de que no porque tengamos el dinero para gastar, por ejemplo, el agua, y digas, bueno, pues es que yo pago mi recibo y puedo hacer uso de, nos está llevando más bien a la idea de que los bienes naturales son bienes comunes. Necesitamos sistemas ecológicos para absorber residuos, para lo cual las universidades han propuesto carreras como biotecnología, como ciencias de la tierra, ¿sí? El espacio también es ocupado por infraestructuras y viviendas, equipamientos. Incluso las viviendas en el diseño arquitectónico tienen movimientos que vayan en torno a la huella ecológica, como por ejemplo el brutalismo o estas
diseños ecológicos o estos certificaciones LEEDs, en donde probablemente el uso de piedra y no de pintura con plomo, y el uso de cemento pulido en vez de utilizar otros elementos que contaminen, van haciendo que el impacto de la huella ecológica vaya disminuyendo, ¿no? El diseño de la orientación de ciertas casas hacia las corrientes de aire, por ejemplo, pueden evitar que necesitemos tener prendida el clima o un aire lavado o focos prendidos, ¿no? Entonces, necesitamos de la inventiva y la creatividad de todos los profesionales para tener impactos menores sobre la huella ecológica. El carpooling, por ejemplo, que es algo que culturalmente se ha puesto muy de moda, esto de compartir el carro, es también una corriente de disminución de huella ecológica. Eh, hay algunos impactos que no se contabilizan, sobre todo los de carácter cualitativo, es decir, de cómo se siente, ¿no? De cómo se sienten las personas, de la contaminación del suelo y el agua y la atmósfera, la erosión y la pérdida de la biodiversidad o degradación del paisaje. Se asume que las prácticas y los sectores agrícola, ganadero y forestal son sostenibles y no necesariamente es así. No se considera el impacto asociado al uso de agua y sabemos nada más como una vaga idea que las guerras por agua potable existirán en un futuro, pero todavía no tenemos muy consciente esta cultura del ahorro del agua, por ejemplo, ¿no? Em, entonces, bueno, la huella ecológica es más evidente en las ciudades occidentales. A modo orientativo podemos indicar que el 20% de la población vive en ciudades ricas y consume más del 60% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida, por ejemplo, vamos pensando siempre en relación eh, al uso de recursos naturales, ¿sí? Como agua, como energía, y entonces tenemos a veces en las ciudades occidentales, en el norte, sobre todo del mapa mundi, Europa, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Australia, como vemos en este mapa, aumentos muy altos en cuanto al uso de huella ecológica porque tienen mayor acceso a recursos. ¿Qué es la huella de carbono? Es un tipo de indicador, la huella hídrica del agua, la huella ambiental, ¿sí? Vamos a ver también que una manera de medir la huella ecológica, por ejemplo, con respecto a los objetivos del desarrollo sustentable, tendrán que ver con el objetivo 6, que es agua limpia y saneamiento, el objetivo 7, que es energía asequible y no contaminante. Por ejemplo, aquí en el estado de Nuevo León, que tenemos un sol radiante muchos meses, deberíamos de empezar a invertir y las empresas a invertir en energía solar, por ejemplo, en energía eólica y no solamente en energía de carbono, ¿sí? Em, por ejemplo, como han visto en la grabación de estos videos, yo tengo esta ventana cerrada porque da a la calle y si yo tengo esta ventana abierta, entra todo el sol. Entonces, lo que estamos haciendo muchas de las veces es hacer un desperdicio del uso de la energía solar eh, cuando no la estamos aprovechando como tecnología para el uso diario de nuestra vida, así en las empresas y a nivel social. Ahora hemos visto que se están poniendo de moda cada vez más los calentadores solares, ¿no? Pero se piensa que son muy caros. Sin embargo, tenemos unos recibos de luz muy altos, ¿no? Etcétera. Em, bueno, es un poco esta vida submarina, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, 13, 14 y 15. Como podemos ver, tenemos que la huella ecológica da con impactos muy altos en todos los objetivos.
¿Cómo calcular la huella ecológica? Hay que entrar a Google, hay que buscar cómo calcular la huella ecológica. Hay una página, algunas son de paga, ¿sí? Por ejemplo, vidasostenible.org, pones el país y vas llenando tu huella y te va dando más o menos un indicador de cuánto es, la huella ecológica. Esto, bueno, va en euros porque es España esta página. Y luego tenemos aquí otra, huella ecológica ambiente. Esta es de Colombia, como vemos aquí, de Ecuador, perdón. Entonces son indicadores que nos van dando. Aquí, por ejemplo, hay una que se llama myfootprint.org, pero ahora ya se hace con donativos. Eh, y hay, pues, tips para reducir la huella ecológica. Desgraciadamente, todavía nuestros gobiernos, la huella ecológica es una invitación, todavía no tiene repercusiones legales. Todavía la huella ecológica como indicador de impacto apela, excepto en las empresas, por medio del ISO 26000, a nuestra buena voluntad y a nuestras ganas de querer reducir nuestros impactos. Sin embargo, es importante siempre tenerla en mente como algo indispensable, que desde el 85 con la Carta de Río, la Carta de la Tierra, los Objetivos del Desarrollo Sustentable, y en el futuro estamos viendo la necesidad urgente de hacer esta huella ecológica cada vez más, más legítima, ¿sí? Existe y sin embargo sigue siendo una mera propuesta o un mero consejo, ¿no? De manera personal. No así en las empresas, como les digo, hay una certificación ISO 26000 que ya veremos y que va manejando con un checklist todo lo que va necesitando las empresas para tener mayor grado de confiabilidad y de interacción en los mercados internacionales, porque han disminuido la huella ecológica. Por último, les cuento rápidamente un video que vi algunos años atrás en donde en un banco en Japón, en donde se vació una bóveda. Esta bóveda la de dinero, y a esta bóveda la acondicionaron para que hicieran los empleados de dicho banco hidroponía. Hidroponía es este sistema de tubos, como de tubos PET de plástico, en donde corre el agua, tiene hoyos y se va cosechando los vegetales verdes. Obviamente no nada más es agua, tiene un preparado de sales para la alimentación, pero estos vegetales verdes iban cosechando dentro de esta bóveda con luces naturales para que los empleados disminuyeran su nivel de estrés, cosecharan sus propias verduras, tuvieran una convivencia grupal, y al mismo tiempo todas estas cosechas iban a dar al comedor de empleados. Entonces, de alguna forma era una especie de ganar-ganar en donde había unión, había sostenibilidad, había cosecha, había eh, una manera de cosechar tu propia comida para hacer, económicamente incluso era muy redituable para esta empresa, porque ya sabemos que su dieta está basada en otro tipo de alimentación distinta a la de nosotros. Em, bueno, entonces hay que buscar en Google cómo calcular tu huella ecológica, y sobre todo y más que nada es indispensable que como mercadólogos o comunicólogos que somos, podamos tener siempre en cuenta la importancia de la reducción de la huella ecológica en el lugar de trabajo en el que estemos, y de hacer conscientes a los que están a nuestro alrededor de la importancia de la misma. ¿Ok? Saludos. Bye.